el 3 de agosto de 1492. Cristóbal Colón partió de España para atravesar el temido Océano Atlántico, conocido como Mar Tenebroso, y alterar para siempre el rumbo de la humanidad. Lo sucedido en esa fase inicial de la expedición resulta tan épico como su desenlace final. A finales del siglo XV, el mundo familiar para los europeos era reducido, centrado en el Mediterráneo, envuelto en fábulas, mitos y fronteras ignotas. Potentes reinos competían por el dominio de caminos comerciales rentables, especialmente hacia Oriente, fuente de especias, telas finas y oro que avivaban la ambición de las monarquías. El Imperio Otomano bloqueó numerosas vías terrestres tras conquistar Constantinopla en 1453, tornando imperiosa la búsqueda de opciones alternativas. Portugal lideraba esa contienda. Bajo la dirección del infante Enrique el Navegante, iniciaron una cadena de exploraciones por la costa africana. En 1488, Bartolomé Dias se convirtió en el primer europeo en rodear el peligroso Cabo de Buena Esperanza, demostrando que era factible circunnavegar a África hacia las ansiadas Indias. Ese logro allanó el terreno para la posterior travesía de Vasco da Gama, quien alcanzó Calicut en 1498. Mientras los portugueses avanzaban hacia el sur y después al este, España perseguía una vía distinta. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón unificaron sus coronas y, tras recuperar Granada de los musulmanes en 1492, dirigieron su atención al océano. El Tratado de Alcá-Obas de 1479 otorgaba a Portugal el dominio sobre las rutas africanas e islas atlánticas, pero el célebre Tratado de Tordesillas se firmaría en 1494, 2 años tras la empresa de Colón. En ese contexto de competencia, duda y codicia, emerge Cristóbal Colón, un marino genovés con una idea audaz: llegar a las Indias navegando hacia el oeste por el ignoto Mar Tenebroso. Para muchos, parecía una locura. Los mapas de entonces infravaloraban el perímetro terrestre, ignoraban la presencia de un continente entre Europa y Asia. Primero, Colón presentó su plan al rey Juan II de Portugal, quien lo desechó. La monarquía lusa, ya progresando en la exploración africana, no quiso arriesgarse en desvíos peligrosos. Colón se dirigió entonces a España, enfrentando repetidos rechazos de asesores reales y eruditos de la corte, hasta que la situación cambió en 1492. Los reyes católicos conquistaron Granada, cerrando siglos de influencia islámica en la península. Ese triunfo les otorgó prestigio y recursos para respaldar iniciativas novedosas. Unificados, aspiraban a ampliar sus posesiones y rivalizar con la supremacía naval portuguesa. Allí Colón halló su ocasión. Persuadidos por aliados poderosos y la perspectiva de enormes beneficios, los soberanos accedieron a patrocinar la aventura. En abril de ese año suscribieron las capitulaciones de Santa Fe, designando a Colón almirante del Mar Océano, virrey y gobernador de los territorios que hallara, con derecho a una porción sustancial de las riquezas. El propósito oficial era evidente: hallar una ruta occidental hacia las opulencias de Asia, eludiendo los territorios portugueses. En realidad, estaban a punto de desencadenar una transformación geográfica, cultural e histórica que modificaría eternamente el destino humano. Con el respaldo definitivo de los reyes católicos, Colón encaró un nuevo desafío en convertir una visión en una expedición real. La travesía era excesivamente peligrosa para improvisarla. Requería reunir barcos fiables, una dotación voluntaria, o al menos aceptante, y abastecimientos suficientes para cruzar un océano aún misterioso. Los preparativos arrancaron en el puerto de Palos de la Frontera, en Andalucía, por mandato real. El municipio suministró 2 embarcaciones. La tercera la financió Colón con ayuda regia. Allí surgieron las 3 naves legendarias. La Santa María, sólida y majestuosa, fue seleccionada como buque insignia. Era la más pausada, pero también la más resistente. Colón instaló en ella su centro de mando. Con aproximadamente 36 metros de eslora, combinaba velas latinas y cuadradas, apta para largas distancias y mares turbulentos. Siendo una nao mercante adaptada, no destacaba por agilidad. Las otras 2 eran carabelas naves, ligueras, rápidas y manejables, avance naval ibérico del siglo XV. La Pinta, al mando de Martín Alonso Pinzón, sobresalía por su rapidez, perfecta para explorar adelante. La Niña, dirigida por Vicente Yáñez Pinzón, era menor, pero robusta. Originalmente con velas latinas, se modificó con cuadradas para mejor navegación transoceánica. Formar la dotación no resultó sencillo. El rumor de cruzar el Mar Tenebroso generó pavor. Muchos creían en criaturas marinas, vórtices infinitos,
o el borde del planeta. Para atraer marinos, la corona concedió indulto a reos dispuestos a enrolarse. Colón negoció con capitanes expertos y empleó su persuasión para reclutar voluntarios. En suma, unos 90 hombres formaron la expedición a navegantes experimentados, jóvenes idealistas, pescadores locales e incluso delincuentes en busca de redención. Unos perseguían fama, otros mero sustento y monedas, pero todos compartían idéntico, sino, a bordo, los recursos eran escasos. Las naves cargaron víveres para meses en carne curada, bizcochos resistentes, vino esid de oliva, agua en toneles y legumbres desecadas. Los instrumentos náuticos eran básicos pero efectivos: ambrújulas, astrolabios, ampollas de tiempo, cuadrantes y cartas aproximadas, más fantásticas que exactas. La orientación principal era por estima, mediante estimaciones de velocidad y rumbo acumulados. Además de provisiones y equipo, Colón llevaba algo intangible, en convicción religiosa. Portaba una Biblia, credenciales y la certeza de que su empresa era mercantil y providencial. En su visión, no solo abriría una nueva senda a las Indias, sino que difundiría el cristianismo, cumpliendo un designio celestial. Así, entre rumores, anhelos y augurios, todo quedó preparado. 3 barcos, un grupo de hombres y una noción que desafiaba siglos de temor e ignorancia. No cabía retroceder. El horizonte invitaba. La madrugada aún cubría palos de la frontera en quietud cuando resonaron las primeras campanas, convocando a una singladura inédita. El firmamento estaba negro, estrellado, y la brisa atlántica ya hinchaba las velas plegadas. En los atracaderos, los retoques finales se realizaban bajo luces de faroles en toneles, fijados anclas, izadas, plegarias susurradas. El modesto pueblo andaluz asistía al arranque de algo que, sin saberlo, transformaría el porvenir global. Colón, ataviado con vestimentas modestas, pero dignas de almirante, ascendió a la Santa María ante él. Las carabelas Pinta y Niña se balanceaban suavemente, prestas a obedecer. En cubierta, los tripulantes ajustaban velamen, aseguraban cabos y dirigían miradas mudas a la orilla, que pronto se desvanecería. Para muchos, era la postrera visión de hogares, pueblos, hijos y esposas. Algunos se despidieron con abrazos fugaces, otros zarparon sin certeza de retorno. Lágrimas asomaban, aunque nadie lo mencionaba. El temor a lo ignoto se entremezclaba con la excitación por posibles hallazgos. Era el comienzo de una odisea, que a muchos parecía suicida, avanzar al oeste sin cartas precisas, por un océano infinito, donde leyendas hablaban de aguas hirvientes y bestias que engullían naves. Pero para Colón, era el instante que validaba años de perseverancia, cálculos y creencia. El alba del 3 de agosto no solo iniciaba una navegación, sino el amanecer de un nuevo mundo. Poco antes del orto, las naves levantes anclas, las velas se desplegaron, el viento impulsó las embarcaciones al Atlántico, y la campana parroquial tañó nuevamente, no en Festello, sino en Ardiós. En el Muli, escasas siluetas contemplaban las sombras de los barcos, diluyéndose en la niebla marina. En la proa de la Santa María, Colón observaba el infinito. Llevaba instrumentos náuticos, suministros y una misiva para el Gran Ken, soberano de China y Mongolia según Marco Polo. Colón aún pensaba que Asia estaba al otro lado y hallaría al poderoso mandatario. Su diario arrancaba con notas sobre vientos, corrientes y distancias junto a Plegaríaos. Cada jornada registraría meticulosamente progresos, moral de la tripulación, indicios en cielo y mar. El Atlántico se extendía como una vastedad callada. En cubierta, los hombres intercambiaban miradas silenciosas. Algunos masticaban pan seco, otros se santiguaban. Para todos, era una empresa incierta. Las cartas cesaban tras las Canarias. Más allá, vacío o plenitud, en solo océano, firmamento y fe. Con el sol emergiendo, las naves ya distaban de la costa. En el oriente brillaba. Atrás quedaba la certeza europea. Delante, lo absolutamente desconocido, el inicio de una travesía que no solo surcaría un océano, sino la historia. Los primeros días revelaron que lo ignoto era más que idea en prueba cotidiana. Vientos adversos y corrientes variables desafiaban paciencia y destreza. La Pinta dañó su timón al principio y precisó reparaciones en Canarias, demorando el avance. Entre la dotación crecía la inquietud. El horizonte repetía idéntico. El silencio marino perturbaba. Los víveres, racionados con rigor, preocupaban. Nadie sabía cuánto duraría hasta avistar tierra. Las noches rebosaban ruidos extraños, cielos ajenos y temores primitivos. Algunos aún recelaban de monstruos,
abismos o el confín del mundo. El océano parecía eterno e indiferente. Colón, ante la tensión creciente, preservaba autoridad con discursos firmes y rezos. Vigilaba el cielo, anotaba todo en su diario, e interpretaba hasta el vuelo de aves como presagios de proximidad terrestre. A bordo alternaban fatiga, ilusión y escepticismo, pero nadie desistía. En la soledad de cubierta, el almirante escrutaba el horizonte con la seguridad de quien sabe que cada legua es un trazo en los anales. Ninguno intuía que aquella aurora del 3 de agosto de 1492 inauguraba una de las expediciones más trascendentales. Con cada ola vencida, se acercaban a lo desconocido, y a una era inédita. El mar ocultaba enigmas y estaba por desvelarlos. Pero ¿qué hallarían al otro lado del Atlántico? ¿Qué sorpresas, enfrentamientos y revelaciones les deparaba más allá de aquel horizonte ilimitado? Eso corresponde a la segunda parte, que llegará muy pronto. Si disfrutaste este repaso al comienzo de la gran aventura de Colón, deja tu like, compártelo con aficionados a la historia y opina abajo. ¿Ya visualizabas los obstáculos de esta empresa? No olvides suscribirte para no perderte la continuación. Amén.